Hola amigos y bienvenidos. ¿Cómo están? Como les prometí, casi siempre la reflexión del día trata algún tema espiritual, profundo, algo que nos ayuda para la vida diaria, porque creo que esos son los temas más importantes, les digo la verdad. Y yo siempre los invito a que vengan y se unan a mí en un tiempo de reflexión de cosas importantes, cosas que realmente cambian nuestra vida, cosas que impactan nuestra forma de vivir, a nuestras familias, no sé, la fe, la espiritualidad, la lucha de todos los días. Trato todos los días de hacer algún tipo de reflexión que nos impacte de verdad y que cambie nuestra forma de ver las cosas, ¿no? En estos tiempos difíciles para mí ha sido muy especial poder hablar con ustedes de cosas muy interesantes, muy intensas. Pero ha surgido algo y tengo que ser sincero con ustedes. Desde hace pocos días, la revista People en español hizo una digital cover, ¿no? Una portada digital con mi familia y conmigo. Y como resultado de esa portada digital, que la han visto más de 500,000 de personas en el Instagram de People en español, si no la han visto, entren en People en español y la van a ver, con la entrevista y todo eso. Ha surgido una cantidad de gente que yo creo que se consideran expertos sobre quién puede usar un cuello romano, una sotana y qué es lo que significa el cuello clerical. Le decimos cuello romano ya de costumbre, pero vamos a ver hoy en esta reflexión que no es así. ¿Por qué al padre Alberto le dicen padre Alberto? ¿Por qué el padre Alberto usa cuello clerical? Sea este, o el más formal que me ven a veces en entrevistas y en la televisión, que es este. Usan los curas en la iglesia anglicana episcopal estos gorritos así, la birreta, el bonete, le dicen distintas cosas en distintas partes. ¿Qué significa todo eso? ¿Y cuál es el origen de todo eso? Hoy en la reflexión del día voy a hablar de esto porque yo pensaba que la gente estaba muy poco interesada en nuestros trapos, ¿no? Y perdonen porque para algunos es una falta de respeto, pero son realmente nuestra ropa, que es accidental. Jesús nunca usó un cuello clerical, eh, usaba la ropa del pueblo y los apóstoles también, pero después las cosas en la historia van cambiando. Así que ni San Pedro el primer papa, ni muchos de los primeros papas usaron ningún tipo de distinción clerical. Esto es una cosa mucho más lejana a los principios de la fe y del cristianismo. Pero a la gente le interesa tanto, bueno, vamos a informarnos en vez de hablar bobería de cosas que no sabemos, ¿verdad? A mí me gusta informarme sobre cosas importantes y cosas de las cuales opino. Antes de opinar, quiero saber. Así que vamos a ver dónde es que nace todo esto y qué significa. Y no lo van a creer cuando se los diga. Pero el origen, el significado del cuello sacerdotal o clerical, también algunos le dicen el cuello eclesiástico, ¿de dónde sale eso? Bueno, muchos creyentes no católicos ven este cuello y piensan enseguida, sacerdote católico romano. Sin embargo, no sé si saben que muchos pastores evangélicos de distintas tradiciones y denominaciones, muchos obispos, muchos líderes religiosos usan el mismo cuello clerical. Y realmente, cuando hablamos de las camisas clericales, muy pocos saben la diferencia. Entonces hoy vamos a hablar de esas cosas. Porque son diferencias pequeñas y al final, en mi opinión, no es tan importante. Pero bueno, ya que la gente quiere hablar de eso, vamos a hablar de eso. Las camisas del clero son cosas que usamos los sacerdotes. Ahora, yo les tengo que decir la verdad. Mucha gente ha dicho, ese no es sacerdote. Bueno, yo soy sacerdote. Fui sacerdote católico romano. Hoy soy sacerdote episcopal anglicano, parte de la comunidad anglicana. Los ortodoxos son sacerdotes. A la mayoría de los sacerdotes en la iglesia romana, en la iglesia mía episcopal anglicana, en la iglesia ortodoxa, nos dicen padre. Así que el título padre no es porque yo soy digno, bueno, es un título por mi oficio como sacerdote. Usted no me tiene que decir padre si no me quiere decir padre, pero mis feligreses me dicen padre porque eso le decimos a un sacerdote. En inglés father y en español padre.
En algunas iglesias episcopales van a escuchar reverendo o reverend, y otras iglesias episcopales simplemente usan el nombre del clérigo. En las iglesias más tradicionales, como la mía, le dicen al sacerdote padre, y a una reverenda, una mujer, le dicen madre. Esa es la forma en que nosotros hablamos a nuestros clérigos. Pero todos los títulos, por muy tremendos que pensemos que son, no son tan importantes. Lo más importante es que somos hijos de Dios. Ese es el título más importante. Y todos juntos somos hijos de Dios, amados por un solo Padre, nuestro Padre Celestial. ¿Por qué digo esto? Porque hace poco empecé a ver gente diciendo que falta de respeto, un hombre casado besando a su esposa vestido así. Y yo estoy pensando, pero esta gente no sabe que los sacerdotes durante 1200 años, la gran mayoría eran hombres casados. La gran mayoría tenían sus familias y vivían con el pueblo. Todas estas cosas que hemos visto son cosas mucho más lejanas a la época de Jesús y los apóstoles. Son cosas de los últimos siglos. Pero le llamamos cuello clerical o vestiduras clericales porque son cosas que nos identifican como profesionales de la iglesia. Como un médico puede usar su bata blanca, ¿no? Una enfermera, su vestuario, y como un bombero, un policía usan su uniforme. Este es un uniforme eclesiástico, pero no es ni esencial, ni importante, no importa el color que uses, puedes usar blanco, negro, azul, verde, el color que te dé la gana. Es un distintivo para poder servir a la comunidad en nuestra función. Quiero aclarar algo. Yo nunca he usado un cuello romano desde el día que me hice sacerdote episcopal o el día que me recibieron como sacerdote episcopal anglicano, porque yo no fui reordenado. El bautismo es una vez en la vida, la confirmación es una vez en la vida, la ordenación es una vez en la vida. Yo fui ordenado en una tradición y fui recibido en esta tradición. Este cuello es un cuello anglicano. Si fuera romano, fuera un poquito más cerradito así, como un cuadradito. Ese es el cuello romano. Y el anglicano es así, un poquito más abierto. También muchos anglicanos usamos el cuello este a diario. Yo aquí en mi parroquia lo uso mucho también. Y a veces me han visto en la televisión, uno más formal, que con mi traje, que es este. Ese también es un cuello anglicano. Y los que les interese mucho más sobre esto, las diferencias, las he publicado ahí con fotos, porque me dio mucha gracia que la gente en People de Español decían que era una falta de respeto que el padre Alberto usara el cuello romano todavía, si ya no es sacerdote. No, soy sacerdote, soy reverendo de la iglesia episcopal, me pueden decir pastor si quieren, lo que ustedes quieran, pero en general nosotros tenemos obispos, sacerdotes y diáconos, porque la iglesia episcopal anglicana es una iglesia de tradición católica, igual que la iglesia ortodoxa. O sea que no solamente el católico romano es padre y no solamente el sacerdote católico romano usa este tipo de cuellos y cosas clericales. También muchos curas anglicanos usan este gorrito, ¿no? Los anglocatólicos usan este gorrito y no significa que sean romanos. Son de tradición católica o anglo-católicos en el caso nuestro. ¿Por qué lo digo? Porque muchos piensan que estas cosas empezaron con la Iglesia Católica Romana, pero quiero decirles algo hoy. De acuerdo con el Centro de Investigación de la Iglesia de Inglaterra, que es la madre iglesia nuestra de la Iglesia Episcopal Anglicana, les cuento que el cuello despegable, me imagino que es esta cosa, fue inventado por un ministro presbiteriano, escuchen bien, por un protestante, no por un católico romano. Y él era de la iglesia de Escocia, o sea, la iglesia escocesa. Y lo inventó por allá, y después para el 1840, el clero anglicano desarrolló una forma de separación entre ellos y el mundo secular usando este símbolo externo, esta ropa clerical. Esto había comenzado con el abrigo negro, una corbata blanca, fueron usados por muchas décadas, la corbata blanca, no sé si ustedes han visto los tiritos esos blancos así, son tiritos antiguos, en Francia se usaban hace mucho tiempo. Por los años 1880, o sea, no hace mucho tiempo, fue cambiando el cuello clerical y fue usado constantemente por la mayoría del clero hasta el final del periodo. O sea que fue una moda, señores, me da pena decírselos, pero fue una moda. El cuello no significa celibato. Eso es una concepción equivocada que hay.
El cuello significa servicio a Dios y a la iglesia. O sea que hay hombres y mujeres, ambos hombres y mujeres casados con sus familias que usan esto a diario porque son pastores, ministros, sacerdotes de una iglesia. Ahí estaban las bandas de predicación, no sé si ustedes lo han visto, o las bandas de Ginebra que se ponían de aquí del cuello para abajo. Muchas de estas cosas comenzaron en la iglesia presbiteriana, créanlo o no. Después las iglesias anglicanas, episcopales como la mía, las iglesias metodistas, las iglesias orientales ortodoxas, iglesias bautistas, iglesias luteranas y también la iglesia católica romana empezaron a usarlo. Pero nació como resultado de la reforma protestante del siglo XVI. Por eso no se le debe decir cuello romano, porque no empezó como cuello romano, empezó como cuello clerical. Recuerden que el cuello se fue usando todos los sacerdotes católicos romanos antes vestían así. Si usted va a una iglesia católica romana y ve las fotos del cura de antes, se usaba esta. ¿Por qué? Porque por arriba de esto va la sotana y se cierra aquí. Entonces la sotana tiene mucho que ver con esto. Los sacerdotes, los pastores, los ministros de muchas denominaciones también usamos la sotana, que es esto, pero en largo, como una bata larga negra. No sé si ustedes la han visto. Se empezó a usar menos después del Concilio Vaticano II, que se empezó a usar la camisa cómoda de todos los días. Pero este cuello clerical nace en las iglesias de la Reforma, o sea, en las iglesias protestantes, no en la católica romana, y fue precisamente el pastor presbiteriano Donald MacLeod que lo inventó. Fue creada para no seguir vistiendo las ropas sacerdotales antiguas que se usaban antes y para tratar de dar una distinción al clero. Y después esas vestimentas se fueron adaptando. Pero yo quisiera decirles algo. El cuello clerical, el alzacuello, las diferencias. En nuestra iglesia los sacerdotes usamos esto, negro, blanco, el color que nos dé la gana. Los obispos usan una camisa morada casi siempre, con su pectoral, con su cruz. Pero les voy a decir algo. No importa que tú seas católico romano, anglicano, luterano, presbiteriano, vas a ver esto en tu iglesia porque es un distintivo de servicio, de pastor, de ministro. Pero los trapos, señores, lo externo es solo externo. Prestemos atención al corazón. Prestemos atención a lo que importa. Porque todas estas cosas externas son signos, sí, signos visibles de algo muy interesante. Pero yo quiero darle las gracias a mi hermano, el sacerdote, que es un sacerdote ortodoxo, que escribió todas estas cosas. Jacobo Rabe es un sacerdote ortodoxo de la iglesia ortodoxa en Colombia, que agarró toda esa historia y la puso en papel porque mucha gente no sabe la historia. Pero esta camisa, este cuello, señores, es un accidente. Porque lo que importa es lo que llevas en tu corazón. Un pedazo de tela, un pedazo de plástico, ¿qué importa? Lo que importa es el corazón. Así que amigos, déjense de cuento. ¿No te gusta el título que lleva alguien? Ok, no te gusta, pero entiende primero por qué lo lleva. ¿No te gusta el vestuario de alguien? So what? ¿Qué importa? Primero infórmate antes de dar tu opinión. Porque es muy triste cuando la gente opina tanto sin saber. Y solo Dios puede juzgar el corazón del ser humano. Así que a todos les digo como siempre, ¡ánimo! Que para Dios nada es imposible. Y les recuerdo que mañana venimos con una reflexión que no tiene nada que ver con estas boberías externas. Hablemos del corazón.